Le voy a preguntar a Gabriel Real, o sea, ¿qué es lo que le llama la atención de todo esto, lo que está sucediendo? Si José Corral quiere ser el empleado del mes de Macri en este discurso antipolítica, porque hasta, corregime Gabriel, en el 2015 es torero desde el mismo sector que Corral y fue vicepresidente de la EPE, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, la verdad es que Cambiemos ha hecho de la destrucción o el no reconocimiento de los partidos políticos, del discurso de la antipolítica. Todo eso también con un correlato de que la política en muchos casos no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo siempre, cuando tenemos que hablar de autocrítica, digo, bueno, si tenemos un 30% de pobreza, no empecemos a buscar muy lejos, busquemos entre la dirigencia política, de todos los actores políticos, y vamos a encontrar gran parte de la responsabilidad de esa realidad. Ahora, construir un país, construir una alternativa en Santa Fe, se hace asegurando derechos, no denostando a los partidos políticos o en este caso a una empresa pública. También lo quiero decir para que no quede que uno quiere defender situaciones que son irritantes. En el caso puntual, el problema de fondo de la EPE tiene que ver con la imposibilidad que tiene muchísima gente, yo digo del ancho callejón del medio, de cumplir con la política real. Acá los funcionarios de la Incuria, por suerte se fue, vino Iguacel, que es peor, digamos, en el sentido de anunciar estas políticas de aumento. La política real es el ciudadano que tiene que ir a pagar la factura de la energía. Así que, digo, por un lado es cierto, la comisión técnica, que sería importante que se incorporen los legisladores, es cierto lo que escuché que dijo Claudia, parece que ese es un déficit, pero bueno, eso tiene que lograr un resultado. El resultado es revisar situaciones, las conquistas de convenios colectivos de trabajo son como la política real y como el error de la planilla de Excel que no se condicen con la realidad. Las conquistas sociales se pueden ejercer cuando hay un Estado o una empresa que puede satisfacer, porque la verdad todos quisiéramos que toda la gente que trabaja tenga la mejor remuneración. Pero es cierto que hay que corregir errores, que el gobernador ya los empezó a corregir con esta comisión para evaluar los costos técnicos, con una decisión donde a mí no se me mueve un pelo decir que en una coyuntura de emergencia hay que subsidiar. El transporte público en el mundo funciona bien porque tiene un fuerte subsidio. El transporte público que puede ser prestado por un privado o por un público, pero tiene un fuerte subsidio de los estados, de los gobiernos y un fuerte control y una participación ciudadana. Bueno, por eso yo creo que acá hay una clase media que no está contenida ni retenida, que tiene problemas y va a seguir teniendo mayores problemas para cumplir con lo que significa pagar la factura. Entonces yo creo que hay que buscar relegar a lo mejor alguna cuestión y atender esa respuesta. Y por supuesto que hay que corregir errores, que haya conquistas, si se quiere, sociales, convenios colectivos, que está bien, pero hay otros estamentos, por eso el gobernador nos dijo hoy que lo va a corregir, que tienen que estar a la altura de las circunstancias. Cuando digo otros estamentos hablo del directorio, por ejemplo, que es un nombramiento político y representan al gobierno de Santa Fe. La antipolítica tiene un núcleo duro, que ha sido el que se cimentó Cambiemos, pero si vos solamente construís desde lo anti, podés tener alguna expresión electoral, pero eso no alcanza para construir un proyecto de provincia. Proyecto de provincia, ni tampoco con declamaciones, ni tampoco diciendo yo soy Papá Noel, inverso, achico los costos de la familia, dejo de pagarlo en el alumbrado público, ¿y quién lo paga? O si lo voy a pagar es porque recibo desde el gobierno nacional de esa caja que es tan discrecional y tan extorsiva como en la peor época del kirchnerismo, al amigo sí, que puede ser a través de ATN, por 150 millones el año pasado recibió la Municipalidad de Santa Fe. Entonces es muy fácil decir, no voy a cobrar
no sé si son 30 o 40 millones el hombro público, si sé que por el otro lado el que maneja la Viloma y la caja me va a mandar el dinero. Claro, son en promedio, digamos, entre los 3 meses que le debe, el otro día dijo la Secretaría de Estado de Energía, dijo que son 30 millones, un poquito más de 30 millones de pesos. El promedio mensual es de 10 millones de pesos. Entonces digo, esa plata que prometió Corral, que se iba a hacer cargo la municipalidad, hoy está impaga. Hay 3 meses ya que de deuda. Esa es la deuda que tiene la municipalidad con la EPE. Pero además, bueno, si se la van a mandar, como por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Vidal hizo lo mismo, por una cuestión que estaba cuestionada, que nunca lo tuvo en el presupuesto y si no lo iba a pagar. Y bueno, y si le dan los 50.000 millones, como le dio provincia de Buenos Aires, vía decreto, o en Capital Federal hacen lo mismo. Mira, el dicho dice que con plata cualquiera es vivo. Acá hay que tener la inteligencia, hay que corregir los errores. Por eso yo escuché que el gobernador ya lo había empezado a hacer Neri, corregir algunas situaciones que la verdad no están a la altura de la circunstancia que exige hoy la realidad, que es una realidad de emergencia en todos los niveles. No, a ver, vos fuiste diputado provincial en la época de que el justicialismo, opositor, digamos, en la época del justicialismo todavía gobernaba. Recuerdo muy bien que había agentes naturales de la privatización en aquel momento de la EPE, que eran, por ejemplo, Antonio Caro y José Luis Chiola, que eran presidente y vicepresidente de la EPE. En la época, sobre todo, de Reutemann. Pero había diputados del obeidismo que eran más papitas que el Papa, o sea, más reutemannistas que Reutemann eran en algunos casos. ¿Por qué hoy sería imposible pensar que no vienen por la EPE? ¿Quiénes no vendrían por la EPE? ¿Te referías a la expresión del peronismo? Sí, que hay peronismo? o sea, vos pegándole a la empresa, a una de las empresas, así arrancaron en aquel momento, ¿no? Diciendo, empezás a poner el discurso de Antonio Caro con el discurso de Corral, iguales. Y son iguales. Sumalo a Perotti también, que era secretario de la producción. Yo digo, estaba de moda, o sea, hay algunas diferencias. Estaba de moda, había que reducir el déficit. Acá hubo un ministro de Hacienda que era secretario con Reutemann, que había que achicar el déficit y los 300.000 pesos históricos del cerramiento de la defensa oeste lo achicaron, no hicieron la obra y por ahí vino la inundación. Porque cuando uno toma decisiones políticas, después vienen los efectos, en este caso semejante desastre natural. Pero bueno, acá estaba de moda, por eso se privatizó, se regaló el banco a delincuentes, porque en definitiva los hermanos Rom eran reconocidos y conocidos por lo que eran. Estaba de moda, el banco, se privatizó Dipo, vinieron los franceses, y con la EPE no pudieron, estuvieron, las desguazaron, las desinvirtieron y demás. Pero ¿qué pasa? Venía esa corriente, hablemos de la época de Cavallo, de los primeros pactos fiscales y demás, estaba de moda y parecía, si querés un poco más atrás, Entel, lo que gastaba, Guaroliña y que no servían y demás. Bueno, ahora esos representantes están gestionando a nivel nacional y es Cambiemos. Sí, Antonio, y la verdad, pero aparte, Antonio Caro, que en aquel momento fue interventor de la EPE y presidente de la EPE, en las dos gestiones de Reutemann, hoy me entero que estuvo en Transener, que fue director de Transener. Bueno. Ayer sacaron por varios medios de comunicación de Rosario que Antonio Caro tenía información de que el apagón de Rosario de esta semana fue por Transener. Y digo, por ahí, ¿cómo lo presentan Antonio Caro? Fue subdirector de Transener. O sea, los tipos que quisieron privatizar la EPE acá lo premiaron llevándolo a una empresa que es de Midling y del gobierno nacional, o sea, de uno de los empresarios más importantes energéticos de la Argentina y que tiene una partecita el Estado Nacional. ¿Sabe qué pasa? Que los gobiernos cambian, pero los negocios, los empresarios siguen siendo los mismos. Ahora las novedades son los detenidos por ese gran negociado con la obra pública, que a Santa Fe no pudieron entrar, y hay que sacar el sombrero al gobierno de Hermes Wiener, acá no pudieron.
Yo digo, los negocios son los mismos y los actores son los mismos. Yo te voy a dar nombre y apellido, porque la verdad sabía que había una consultora que era la que había licitado la ruta 33 PPP hasta Venado Tuerto. Y yo te cuento una anécdota. Yo formé la comisión y formé de la Plan Autopista 33 de hace, yo no sé si ya son 15 años. Además. La primera vez que fuimos, los intendentes, Lichi era intendente de Rosario, Gustavo Deza de Rufino, creo que Roberto Scott todavía era de Venado, fuimos y le pedimos una audiencia al OCOBI, o a Vialidad Nacional en ese momento. Entonces el funcionario, que es un funcionario conocido, Uberti, que es el famoso de la... Claudio Uberti. El de las valijas de los $800.000. Del año 2007, de la campaña Antonini Wilson. Fuimos ahí todos los representantes de intendentes, legisladores, a buscar al Estado la respuesta para lo que ya era un desastre, que era la necesidad de tener una autopista en la Ruta 33. Nos atendió, creo que fueron 5 minutos, y nos dijo, bueno, no. Dicen, miren, ahora fuimos a buscar al Estado, que dé respuesta a todos los intendentes. Se lo va a atender acá. Nos atienden 2 personas, una conocida por mí y otra que no. Era el gerente general de Caminos de América, que creo que sigue estando en el mismo lugar, y el presidente o representante de Helport, que es una consultora que se dedica a estas obras. O sea, son las que vos negocian con el Estado, hacen la obra y después se quedan 30 años cobrando el peaje y demás. Entonces el planteo fue que en vez del Estado darnos la respuesta, venían los privados. Hasta ahí, pero bueno, tuvimos otra reunión donde nos querían mostrar qué querían hacer. Entonces, ¿qué querían hacer ellos? El negocio era Rosario, Venado Tuerto por la ecuación de cantidad de vehículos y se iba por la Ruta 8 para Buenos Aires. Pero nosotros estábamos haciendo un reclamo regional y la mayoría de los accidentes se siguen produciendo en el tramo que va desde Venado Tuerto hasta Rufino. Imagínense que veníamos a plantear el problema y que arranques desde Rufino hasta Rosario, cuando los privados nos decían eso porque fue una cuestión económica. Pasaron muchos años, muchas vueltas, muchas idas. Bueno, ahora se licitan los tramos, el tramo de Venado para adelante la va a hacer el Estado, la va a hacer, yo quiero tener confianza que se va a hacer, lo va a hacer el Estado, va a ser una ruta distinta, y el pedazo histórico lo licitó y lo ganó Helport, los mismos que hace 14 años estaban en el acecho, y los personajes son los mismos. Entonces acá cambian los gobiernos, y entonces, ¿en qué marcas la diferencia? Bueno, si hay un gobernador como Wiener, que sabe cómo venía con toda esta coima, $280 millones de la empresa Odebrecht, y vos sabés que los que vienen a contratar con vos son unos delincuentes, tenés 2 opciones. O te sumás y te prestás, incluido no solamente funcionarios del gobierno, empresas relacionadas y siguieron relacionadas porque son los mismos que se van rotando. Sí, hoy en este escándalo del Cuaderno Gate aparecen empresas, digamos, que fueron contratistas, inclusive y formaron UTE con IEXA, que es el primo de Macri. Claro. Entonces, pero una parte se publica y otra parte no se publica. A mí lo que me llamó la atención con el caso de la EPE es que decía se consiguió el cometido porque publicaron una volanteada, un scratch, una planilla que estaba pululando por las redes sociales, la publicó un medio importante, el doble, casi el triple de lo que realmente gana un director de la EPE. Y después la retractación no existió. Miente que lo que dará. Pero vos fíjate qué casualidad, ¿no? Y ese grupo ya tuvo intenciones de quedarse, por lo que me han dicho gente del sindicato de Luz y Fuerza y de jerarquizado de Luz y Fuerza, de que ese grupo ya ha querido quedarse en los momentos de privatización con la EPE. Con el negocio de la energía. Ya tienen ese grupo ya tiene una empresa energética. Fíjate vos que, bueno, pero también es cierto que muchas de estas cosas que pasan o no pasan,
no hubieran pasado si la ley que empezamos en el año 2002, la Ley de Derecho a la Información Pública, si hubiera sido una ley, hubiera funcionado. El dicho dice que la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Y bueno, cuando vos tenés una exposición, estamos hablando de sueldo, podemos hablar de actos, de hechos, de cuestiones. Sí. Cuando vos estás expuesto, muchas de estas cuestiones no llegan a pasar y no es necesario tener que publicar nada porque la información es pública. Con esto, ¿qué te quiero decir? Bueno, espero que récord Guinness, séptima vez que se aprobó el jueves pasado por unanimidad en la Cámara de Diputados, esperemos que los senadores de Santa Fe, por un lado, no inventen como inventaron alguna vez el interés legítimo, vaya a saber qué significa el interés legítimo, que no la dejen caducar, como la dejaron caducar varias veces, como la última que caducó el 30 de abril, ni que tampoco se enganchen en la ley nacional, la adhesión a la ley nacional, porque como contrapartida a esta cuestión, los senadores en 64 palabras y 6 artículos plantearon una adhesión a la ley nacional, que entre otras cuestiones, te voy a reseñar dos, del marketing que hizo Cambiemos que entraba, porque esto se aprobó por el Congreso Nacional por Cambiemos que entraba, el gobierno, y por los kirchneristas que se iban. Hicieron una ley que la autoridad de aplicación, el responsable político de que una información esté, es un funcionario, llámese Laura Alonso, que está en la Agencia contra la Corrupción y tiene más denuncias que... Bueno, eso por un lado, no hay responsabilidad política. Acá, en cambio, si vos sos un ciudadano y querés una información y no te las dan en los plazos, se agota la vía administrativa. Y el responsable civil, penalmente, en el caso del Poder Ejecutivo, es el gobernador en persona. Entonces, quisieron tomar el atajo y la verdad me parece que las prácticas políticas, la información pública en el mundo civilizado, moderno, no se discute más, como no se discute más la autonomía, como no se discute más que porque yo tengo la plata y soy el poder central, te la voy a dar según te guste o no te guste, y no estamos hablando de cosas que pasaron. La señora Carrió estuvo hace 10 días en Córdoba y le dijo a Schiaretti, votá el presupuesto nuestro porque si no, no va a tener nada de obra pública. Esta es la constante. Entonces son las cuestiones que se tienen que terminar, la transparencia, y el que cree que no quiere con la transparencia, que se dedique a otra cosa. La actividad política exige hoy pensar que estamos en emergencia, pensar que hay que tener la mayor austeridad, que si hay cuestiones que están desviadas hay que corregirlas, como va a hacer el gobernador con los sueldos de los gerentes, con los sueldos de los directores, que son políticos nombrados por el gobierno, y por supuesto viendo de qué manera el Estado, con lo muchísimo que se está haciendo en Santa Fe y que se va a hacer, producto del endeudamiento de los 300 millones para pavimento, de estos 500 millones que se aprobó en senadores, pero que todavía no es ley. Eso va a marcar en el futuro inmediato, que va a ser complicadísimo en el país, una Santa Fe en marcha, haciendo obra, asegurando derechos, y vamos a tener un país con infinidad de complejidad. Entonces, digamos, hay cuestiones que ajustar, hay que ajustarlas, hay que tomar decisiones, hay que hacerlas, pero, digamos, no creo que la construcción política pueda ser, como decís vos, el intendente Corral, que él cree que haciéndose el Papá Noel o cultivando la antipolítica, que tiene un precio, habrá un 15, un 18, un 20% de la sociedad que repudia algunas cuestiones. Ahora, ya lo usó Cambiemos para llegar hasta la última elección, cuando sacó casi el 40%, 41% en Santa Fe, consagrando diputados nacionales que no se los conoce ni en la ciudad de Santa Fe, y que lo primero que hicieron fueron defender los intereses del gobierno nacional contra los santafesinos y vivir en Buenos Aires también. Vivir en Buenos Aires, el primero y el segundo. Ninguno vive acá. Y algunos, como en el tema de la Picase, el agua que nos manda a Buenos Aires, como la diputada Lema, yendo con Carrió a defender los intereses de la provincia de Buenos Aires. Entonces, se construye
de otra manera. Me parece que, bueno, un segmento de votos, la antipolítica, bastardearla. Es cierto que la política o los partidos políticos tienen muchísimas cosas que mejorar. Pero si no hay un gobierno democrático a través de sus representantes, que son los partidos políticos, lo otro es un gobierno de facto, lo otro es, y las cosas son así porque lo impone un gobierno de facto que puede ser militar o puede ser cívico. Me parece que esas cuestiones no pueden pensarse ni analizarlas desde el punto de vista como algo puntual. Las elecciones hay que ganar, hay que construir espacios políticos, hay que... No se puede, cuando vos tenés una decisión, un gobierno nacional que te ayuda a vos, pero la sábana es corta, deja al otro fuera, el otro que está perjudicado dice, ¿cómo? Todo es para vos, los beneficios son para vos, ¿qué pasa con los demás? Gracias, Gabriel, como siempre. Bueno, gracias a ustedes.